Muy buenas tardes tengan todos ustedes, hermanos, soldados, amigos, personas que nos han estado siguiendo desde los lugares más lejanos. Les damos una cordial bienvenida a este estudio bíblico que tenemos todos los miércoles aquí en South LA. Les agradezco mucho la atención que ustedes han tenido para venir y compartir un tiempo de la enseñanza de la palabra. Vamos a empezar, y esta tarde yo quiero compartir con ustedes un estudio acerca de la vida y el ministerio de un hombre común, un hombre como tú y como yo, que tuvieron la oportunidad de servir a Dios con todo su corazón y que de hecho desde el principio fueron llamados por Dios con una excelente oportunidad de bendecirle a través de su servicio, a través del trabajo que realizaron. En la escritura se dice de él: os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Sí, efectivamente es de Juan el Bautista de quien quiero tratar en esta noche, porque como objetivos nos van a dejar algunos precedentes bien importantes, como para saber que como cristianos no somos solamente personas que estamos aquí de paso, sino que hay algo que nosotros debemos de afrontar. En cierta manera debemos de realizar el servicio, un trabajo que a Dios le agrade. Y yo quiero decirte que a veces como seres humanos tenemos una mentalidad un poco difícil para poder entender los misterios o los llamados de Dios. Pensamos que solamente Dios escoge a superhéroes, a personas que tienen muchas cualidades o muchas virtudes. No, Dios tiene un propósito. La Biblia dice que Dios puede hacer hijos a Abraham aún de las piedras. Imagínate, en Él no hay oportunidad de pensar que solamente algunos cuantos pueden, ¿no? Dios escoge a quien Él quiere y sobre todo a quien está dispuesto a obedecerle a sus mandamientos, a su llamado. Yo quiero que cierre sus ojos en esta tarde, que oremos un poquito para con Dios y le digamos: Padre, en el nombre de Jesús, queremos poner esta tarde en tus manos, queremos oír la voz de tu presencia, queremos conocer, Señor amado, la voluntad tuya a través de tu palabra. Nos queremos acercar delante de ti para que tu nombre sea glorificado y sobre todo que podamos madurar tu palabra en nuestros corazones. Háblanos, Señor, enséñanos, instrúyenos, edifícanos y haznos entender, Padre, que nuestras vidas tienen un propósito aquí en la tierra. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Y todos decimos amén, amén, amén. Querido hermano, quiero hablarte acerca del ministerio poderosísimo de Juan el Bautista. Y para empezar, yo quiero decirte que Juan el Bautista fue un niño común, un hombre común, familiar del Señor Jesús. La Biblia dice que él nació de un matrimonio, de un sacerdote y de una mujer llamada Elizabeth. Su nombre era Juan. Un ángel vino a Zacarías y le dijo: mira, de esta manera tú vas a tener un hijo. Y él se quedó mudo, quizás por la incredulidad, quizás porque ya eran un poco avanzados en edad. Pensaron: pues no creo que nosotros vayamos a tener esta oportunidad. Y entonces de ahí viene el nacimiento de Juan el Bautista, una familia sacerdotal. Pero algo muy importante que sucedió en la vida de Juan el Bautista es que él fue el precursor en este tiempo de oscuridad que estaba viviendo el pueblo de Dios, Israel. Él vino y fue como una luz, como una lumbrera en medio de la oscuridad. Predicó un fuerte y claro mensaje de arrepentimiento. Él fue el que anunció la venida del Mesías y lo presentó como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Al final, su vida trágicamente fue decapitado por Herodes, quien fue motivado por la compañera de ese día o de su vida, llamada Herodías, quien era en cierta manera su cuñada, porque era mujer de su hermano Felipe. Obviamente ellos vivían en adulterio, y al recibir un mensaje de parte de Elías,
Ella no lo soportó e intrigó de una manera tras de otra hasta llegar a la conclusión de pedir su cabeza. Era una época terrible de oscuridad. Y tal parece que esa época es más o menos la época en la que estamos viviendo. Quiere decir que Dios está buscando que vuelva a haber hombres consagrados en obra, en espíritu, en un caminar recto para poder llegar a despertar a una nación o a un mundo que se encuentra ahora pues completamente apartado de una verdad. Lucas, en el capítulo 7, verso 24, dice la escritura: cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente. Aquí está hablando Jesús, haciendo referencia de la vida de Juan el Bautista. ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué saliste a ver? ¿A un hombre con vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites en los palacios de los reyes están. ¿Mas qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. Este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará el camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. En esta panorámica nos podemos dar cuenta que la oscuridad espiritual era tremenda. Obviamente había festividades religiosas, había prácticas, pero el corazón de la gente estaba muy alejado de Dios. Se habían venido épocas de declive espiritual. En esta pandemia, que obviamente ha traído a mucha gente quizás al olvido de una presencia real con el Espíritu Santo o con Dios. Dios no está muerto, Dios sigue vivo. En Él no hay sombra ni mudanza de variación. Él está todavía impulsando los corazones. Él es el que provoca el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros. Sin embargo, la humanidad está completamente apática a las cosas de Dios. Ahora, ¿cuál es la reseña? ¿Por qué las estadísticas no mienten? Dentro de todos los predicadores que hay a lo largo de toda la tierra, sobre todo los que hablan español, los que hablan inglés, los que hablan otros idiomas, continuamente están traduciendo o transmitiendo mensajes, y las vistas que tienen son mínimas a comparación de la gran cantidad de gentes que tenían en sus congregaciones. Las megas iglesias ahora están sufriendo porque sus allegados no se acercan a escuchar la palabra de Dios. Quiere decir que el tiempo de la búsqueda por la iglesia posiblemente no era de todo corazón, no era completamente un verdadero deseo, un verdadero afán. Entonces la oscuridad sigue siendo igual, similar a como estaba viviendo la época en que Juan el Bautista tuvo que venir. El silencio fue roto de esos años de tinieblas, de oscuridad, por la voz de un hombre que era extraño a la vista de los demás. Un hombre que desde niño fue lleno del Espíritu Santo, es más, desde el vientre de su madre. Ni siquiera había nacido cuando María le fue a visitar a Elizabeth, y cuando Elizabeth se saludaron, al oír la salutación de María, el pequeño se movió en el vientre y fue lleno del Espíritu Santo, una preparación desde el principio. Y muchos de nosotros tenemos a menudo expresar lo que dice el profeta Jeremías: desde el vientre de mi madre me llamaste por profeta a las naciones. Mucha gente dice, es que desde ahí me habló. Y realmente el llamado que hizo Dios a Juan el Bautista fue desde ahí, desde ese momento. No trajo un nuevo mensaje, tampoco fue algo completamente muy rimbombante, ¿no? Era un mensaje claro, específico, de que la gente se tenía que volver a Dios, predicado por los antiguos profetas. Ese mensaje era el mismo. El evangelio no ha cambiado, el evangelio sigue siendo el poder de Dios para salvación. Y la Biblia describe que ese es el verdadero camino que tiene el ser humano para poder caminar y entrar nuevamente a una vida de comunión con el Dios Todopoderoso. Nos deja ver que ese mensaje no va a cambiar. Es el mensaje
viejo, quizás digas tú antiguo, pero ese es el mensaje de Cristo, el mensaje que no debe de cambiar. La dureza de corazón hacía ver que las cosas estaban completamente mal, pero cuando vino esa voz en el desierto a proclamar las nuevas, a proclamar el mensaje de arrepentimiento, la Biblia dice que mucha gente escuchó y fue conmovida y trastornada por ese mensaje. Mateo 3 en el versículo 1 y 2 dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Era algo completamente impresionante para ellos oír hablar del reino de los cielos. ¿De qué está hablando? Si hay una oscuridad, si todos los rituales que hacemos en el templo ya son sin vida, son todas las cosas que ofrecemos, pero ya no tienen ese sabor o esa esencia. Querido hermano, eso es lo que realmente necesitamos, volver a la esencia del camino antiguo, del camino de Dios. Era el mensaje de arrepentimiento. Y ya Israel se había dormido pensando que la situación era mejor, que ahora pues ya no había necesidad de muchas cosas, que ya no viniera ningún profeta, ya eso había quedado en la historia. Ahora estaban viviendo una época en la cual la apatía les había dominado y había caído como un verdadero bloque sobre sus vidas. Entonces estaban dormidos, la situación no era buena, el pueblo de Dios estaba conformado. Y debemos de tener nosotros mucho cuidado de pensar, porque es una trampa pensar que porque somos cristianos ya estamos del otro lado. No, la Escritura dice que el que crea estar firme, cuídese que no caiga. Que no descuidemos una salvación tan grande. La Biblia describe que debemos de considerar al autor y consumador de la fe, que debemos de voltear los ojos al Señor al Dios Todopoderoso. Eso es lo que debemos de hacer. El reino de los cielos se ha acercado. ¿En qué consiste el reino de los cielos? Obviamente el reino de los cielos consiste en la salvación, en el perdón de pecado, en la influencia del Espíritu Santo sobre uno, en un evangelismo real que pueda llevar a la gente a tener una confrontación con la realidad que está viviendo. Porque si esa palabra no conmueve, si ese mensaje no llega al corazón, si ese mensaje no impacta las vidas, entonces ese mensaje no puede estar calificado como el mensaje del cielo, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Y dice al judío primeramente y también al griego. Quiere decir que no hay nadie. Cuando dice al judío y al griego, está hablando como al alfa y al omega, al principio y al fin, a todas las naciones del mundo, a toda creación. El evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces, llegar a ese momento, Juan se les hacía muy raro. Desecharon su mensaje, posiblemente dijeron: ¿de qué se trata? ¿Quién es este hombre? ¿Cómo es que viene aquí a perturbarnos? Pero ese mensaje era de una manera poderosísimo, de tal manera que les llegó y los tocó y los quebrantó. Ahí en el desierto dice la Escritura que la gente venía públicamente confesando sus pecados. Eso ya no se ve en la actualidad. Hoy solamente se habla de un amor. Mira, querido hermano, el mensaje del evangelio hace que la silla de los penitentes pueda estar llena otra vez, que pueda haber gente que se reconcilie con Dios, que pueda apartarse del pecado y que pueda vivir exactamente para Él. Ese es el mensaje que Juan el Bautista estaba predicando. Hablaba una verdadera reconciliación con Dios, porque cuando el hombre está separado de Dios, ¿qué hace? Jesús dijo: separados de mí nada podemos hacer. Esa predicación pública golpeaba el alma, llegaba a hacer efectos en el corazón. Y el corazón a veces está tan endurecido que rechaza todo lo que escucha de parte de Dios. No me hablen de eso. Ahora no hay tiempo para eso. Ahora hay que cuidarse de la enfermedad. Ahora hay que buscar para sobrevivir. Ahora hay que tener un tiempo de reposo. Ya este tiempo, pues vamos a considerarlo como para ver si este reposo nos ayuda a hacer algo mejor. No, querido hermano, este es el tiempo de Dios. Es el tiempo en el que debemos de volver a Él. Entonces tenían un arrepentimiento total y venían policías, venían soldados, venían sacerdotes, venían escribas, dice, confesando sus pecados, y le preguntaban: ¿qué debemos de hacer? Y Juan el Bautista les comentaba: no hagan fraude, no hagan daño, pórtense bien, vuélvanse de todo corazón. Entonces empezó a haber un despertamiento espiritual maravilloso. ¿Cuál era la finalidad? Preparar un camino.
Querido hermano, Cristo está a punto de regresar. Y yo creo que es tiempo de preparar el corazón de mucha gente, el preparar el camino para que cuando Él venga nos halle trabajando, nos halle haciendo la voluntad de Dios, nos halle caminando en su camino perfecto, nos halle viviendo para Él. Entonces Israel volteó los ojos a Dios, salía de Jerusalén y de Galilea, se reunían en el desierto donde escuchaban esa potente voz que los llevaba al arrepentimiento, esas palabras sencillas pero a la vez poderosísimas que golpeaban el alma. Vemos cómo ese mensaje de Juan el Bautista era terrible. Él les dijo, ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Imagínate, estaba hablando de algo sumamente importante. O hay conversión o hay destrucción. O te vuelves a Dios o te separa para siempre el Señor. Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no da fruto será cortado y echado al fuego. Quiere decir que el mensaje era golpeador, era un mensaje nada político, era un mensaje nada adornado, era un mensaje que salía de la profundidad del alma. Pero ¿qué pasó con Juan el Bautista? Juan el Bautista tuvo una preparación de vida en el desierto. Ahí comía langostas, miel silvestre, ahí se refugió en la presencia de Dios, ahí entendió el caminar de Cristo, ahí pudo comprender lo que Dios quería para él, lo que él estaba dispuesto a recibir de parte de Dios y fue enseñado por él. Cuando se cumplió el tiempo de que iniciara su ministerio, a los 30 años, de acuerdo a la costumbre judía, salió del desierto y clamó con fuerte voz. Y este era el mensaje que habían profetizado 730 años atrás el profeta Isaías, cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino al Señor, enderezad sus sendas. Ese era el mensaje que ya estaba proclamado. Quiere decir que Juan el Bautista cumplió varios puntos importantes de la profecía. Era el que estaba encargado de preparar el camino para el Señor. Él era el que estaba ahí, ya no hay alternativa, o te entregas o te pierdes. Eso era lo que decía él. Y obviamente ese mensaje para muchos, no es posible. ¿Cómo va a ser posible si Dios es amor? Sí, pero también Él es fuego consumidor. Debemos de comprender que el completo retrato de Dios es ese. Dios es amor, pero también es severo. También está llamando. Este mensaje que hoy obviamente tiene muchas prerrogativas o muchas alternativas. Mucha gente dice: no, tiene que ser suave, tiene que ser tranquilo. Querido hermano, es el mensaje del Evangelio y el Evangelio no puede ser cambiado. Es el poder de Dios para salvación. Obviamente muchos no quieren escuchar ese mensaje, muchos están apartándose de él. Mateo capítulo 3 en el versículo 7 y 8 dice: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras. Obviamente muchos se acercaban, no obviamente para arrepentirse, sino para decir: estás mal, estás siendo muy desleal, eres muy violento, estás hablando completamente palabras que no debes de hablar. Y lo empezaron a tratar de calmar y de controlar, pero Juan el Bautista sabía de dónde venían y les dijo: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y aparte les quitó todos sus baluartes de lodo, les dijo: y no penséis decir: Abraham tenemos por padre, porque Dios puede hacer hijos a Abraham aún de las piedras. Quiere decir, Dios es el que puede hacer que haya una persona convertida. Dios es el que produce el arrepentimiento. Él envía el Espíritu para convencer de pecado al hombre. Pero Él también dice que su bondad y su benignidad os guía al arrepentimiento. Y Juan estaba representando cada una de estas actitudes, porque en primer lugar venía lleno del Espíritu Santo. En segundo lugar, Él les hablaba con las condiciones más claras y específicas para que ellos no pudieran encontrar un recoveco donde esconderse. Y entonces, cuando ellos quedaban confrontados con esa verdad, venían y decían, confesando sus pecados públicamente. ¿Te puedes imaginar? Gente que jamás se había aparecido en algún lugar y de repente empezaba a expresar todo lo que había hecho. Eso era fascinante, maravilloso, porque era el poder de Dios. Dios estaba preparando un camino claro y específico para que la gente anduviera por él. Entonces, es decir, predicaba un evangelio con mucha claridad. Hoy en muchos lugares se habla algo que a veces ni se entiende. ¿De qué está diciendo? ¿Qué quiere decir? No, era un mensaje claro, el evangelio antiguo.
que es tan antiguo como el mismo Dios del cielo, pero tan poderoso que todavía tiene el poder para salvar. Sí, ese es el evangelio que se debe de predicar. Los ponía en su lugar como pecadores, pero también les daba las soluciones para salir de ahí. Cuando Él les hablaba, haced frutos dignos de arrepentimiento, les decía, cambia tu manera de vivir, ya deja el pecado, deja el resentimiento, deja la amargura, deja el conflicto, deja las cosas que estás haciendo y vuélvete a Dios de corazón. Puedes ser utilizado en las manos de Dios. Les mostraba un camino claro y entendible. Querido hermano, el evangelio no es complicado. El evangelio es poder de Dios. El evangelio es el camino, es la buena noticia, es el mensaje del cielo. Es el mensaje que puede llegar a trastornar una nación completa. Entonces, cuando se predica sin ese entendimiento, obviamente sin poder dar a conocer lo que se quiere decir, pues la gente, en lugar de creer, se confunde y no quiere nada. Entonces es una palabrería. Y a veces se habla de esa manera porque antes de hablarle a los hombres de Dios, tú tienes que hablarle a Dios de los hombres, de cada uno de ellos, pedirle por cada uno de ellos, para que cuando tú hables, Dios pueda hablarle a ellos al corazón y puedan ellos sentir la experiencia de que Dios es real, está vivo y confronta y hace que su Espíritu Santo convenza de pecado al hombre. Por eso cuando Pedro predicó el evangelio, dice la escritura que la gente quedó compungida, traspasada por el mensaje que Pedro les había compartido. ¿Y qué mensaje era? Les dijo, ustedes sois culpables porque ustedes crucificaron al justo. Y ellos dijeron, ¿qué haremos para ser salvos? Era una convicción tremenda la que había en ese momento. Con Juan el Bautista era tremendísima, porque de los nacidos de mujer no hubo otro profeta como él. Y quiero decirte que hubo muchos y que cada uno tuvo su trabajo y su ministerio realizándolo en la tierra, pero este trabajo era completamente maravilloso. Ahora, Juan el Bautista nunca se apropió del título de decir yo soy el que soy. No, él dijo, yo solamente vengo a preparar el camino. ¿Cuántas veces por querer uno asumir algún privilegio que no le es correspondido, empieza a minimizar la palabra, empieza a dejar caer la voz de Dios o el mensaje real del cielo? Porque él no dijo yo soy el Mesías, yo voy a preparar, yo vengo y yo no soy digno de desatar las correas de su zapato. En otras palabras, él dijo, yo a la verdad os bautizo en agua, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. El que viene después te va a llenar, pero hay necesidad de una conversión genuina. Dios quiere influenciar con su Espíritu Santo nuestras vidas. ¡Qué promesa tan maravillosa! Hermano, la vida del Espíritu en la iglesia debe de ser una realidad. La iglesia tiene que crecer en amor, en armonía, en confianza. Los que moren en la iglesia deben de ser gente realmente convertida, nacida de nuevo, que han cumplido con el propósito de Dios de abandonar el pecado y de servir a Dios con alegría, de vivir para Dios con el corazón. Dios vino a quemar, Dios vino a limpiar, Dios vino a separar el trigo de la cizaña, Dios vino a florecer en medio de la tierra. Y Juan era un predicador joven. Él no estaba comprometido con el sistema religioso. Obviamente, por eso les llamó así, generación de víboras. El lugar de predicación que posiblemente no era muy atractiva. Y aparte era en el desierto, ni siquiera era en la panacea, era en el desierto, en el lugar más público. Y ahí les hablaba. Su vestimenta era muy diferida en comparación a la vestimenta que había en esa época entre la gente que practicaba la religión. Muy austero, con un cuero como vestido, como un cinturón, pero hablaba de muchas cosas. Hablaba de la rectitud, vestido como de cilicio, como de luto. Creo que este es el tiempo en que, la verdad, la iglesia debe asumir el mensaje que se encuentra en el libro de Joel. Ministros del altar, llorad por la gente, pedirle a Dios que venga la misericordia, que el novio deje el tálamo y la novia salgan, y los ministros pónganse en cilicio y oren para que el pueblo vuelva a recobrar la vida del Espíritu de Dios, la vida de Cristo en medio de ella.
para que pueda haber un despertamiento espiritual, para que haya conversiones genuinas, para que el mundo sea contaminado del evangelio y la gente pueda entender que solamente hay un camino y ese camino es verdad y también es vida y su nombre es Jesucristo, que es el nombre sobre todo nombre. Entonces él estaba casi como muerto, emulando a los profetas del pasado, puesto en saco, en cilicio, contrario a la vestimenta que había. Jesús le dijo a sus discípulos: Elías a la verdad ya vino, refiriéndose a Juan el Bautista. Lo consideró como tal. Muchas veces la gente piensa que para que Dios te use tienes que ser como un superhéroe. No, querido hermano, Dios te puede usar a ti si tú estás dispuesto a decirle: Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo estoy aquí dispuesto, dame tu palabra, llena mi vida, manifiesta tu poder, enséñame tu camino, yo quiero caminar contigo, yo quiero venir delante de ti, mostrar mi corazón redimido. Dice la Escritura que el corazón contrito y humillado no va a despreciar Dios. Mateo en el capítulo 17, versículo 11 y 12 dice: respondiendo Jesús les dijo: a la verdad Elías vine primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no lo conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Él les estaba diciendo: ya él regresó con el espíritu de Elías. Él quiso volver el corazón de los padres hacia los hijos. La costumbre de ellos era ya muy sociable. Había fiestas, había regocijo en ciertas maneras, banquetes, pero todo era muy discordante. ¿Por qué? Porque no había la vida de Dios ahí. Su comida de Juan el Bautista era muy diferente. Las langostas, la miel, su enseñanza fuerte con un estilo de vida. Sí, su seminario, su práctica, su estudio, su preparación fue en el desierto. Ahora, no quiero decir que sea malo, el estudio es bueno, hay que prepararse, hay que saber trazar la palabra, hay que buscar a Dios, eso es bueno. Pero quiero decirte que el Dios del cielo estaba ahí, enseñándole, lo había levantado. Él despreció posiblemente el sacerdocio que le correspondía por herencia y se fue al desierto. Y después, cuando vino, empezó a predicar con poder. Era alguien completamente diferente. Esa esencia de Juan el Bautista era tremenda. Él no toleró ni el pecado del rey. Lo confrontó y le dijo: no te es lícito tenerla por compañera porque es la mujer de tu hermano. Y eso les causó un estrago terrible, de tal manera que la mujer buscó la manera y encontró la forma. Un día que se encontró este hombre muy alegre por el vino, le dijo a la hija, le dijo: a ver, báilame, y si tú logras satisfacer mi expectativa, te voy a dar hasta la mitad de mi reino. Y después de que bailó, pues ya entrado en copa, se sintió completamente impresionado por lo que vio y le dijo: ahora sí, dime lo que quieras. Y cuando le dijo: mamá, ¿qué le pido a este? Pues pídele la cabeza de Juan el Bautista. Y entonces él se quedó sorprendido, porque aparte de que se sentía completamente redarguido por el mensaje de Juan, dice que temía a Juan como profeta. Entonces él soltó y le dijo: ok, y se lo entregó. Juan el Bautista murió en manos de alguien que ni siquiera tenía el temor a Dios. Isaías 40, en el versículo 3 y 5 dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y manifestaré la gloria de Jehová, y toda carne juntamente, dice, lo verá, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Toda la gente podrá ver la presencia de Dios cuando se cumplen estos mandamientos. Lucas 1, verso 41, ahí en ese pasaje está explícito, dice: y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en el vientre. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿Y quién estaba ahí? Juan el Bautista. Su ministerio solo duró 6 meses. No fue ni muy prolongado, ni muy pronunciado, pero es mejor un ministerio
corto pero efectivo que un ministerio largo que no da fruto. El ministerio que pueda florecer, que la gente se convierta, que tú puedas decir el punto de mi apostolado, como decía Pablo, sois vosotros. En otras palabras, que la gente que se convierta permanezca hasta el fin, aunque no los vuelvas a ver en persona, pero que ellos puedan decir, yo me convertí porque a mí me predicaron el evangelio claro y preciso, porque yo pude entender el mensaje de Dios, y yo puedo vivir plenamente identificado con Dios porque Él me salvó a través de la palabra que yo pude escuchar. Querido hermano, si no hay salvación, entonces ¿qué está pasando? Hay que volver a la senda antigua, hay que orar, hay que estudiar la palabra, hay que someterse a la voluntad de Dios y hay que hablar la palabra como tiene que ser hablada, el mensaje que pueda llegar al corazón de la gente, que los corazones se conviertan, que el que mienta ya no mienta más, que el que pelea se vuelva más pacífico, que el que actúa completamente con incertidumbre, que se vuelva una persona confiada en el Dios del cielo. Eso es lo que Dios hace. Él cambia la vida del hombre, Él transforma. La Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, no algunas cuantas. No es un proceso de que poco a poquito, cuando la persona se convierte, cambia totalmente y entrega su vida a Dios y quiere vivir para Dios. Juan nunca dijo ser el protagonista. Nunca dijo yo soy. No, yo no soy yo. Ahí viene detrás de mí. No importa que yo mengüe con tal de que él crezca. A veces por los celos también es terrible. No, si está creciendo, vamos a calmarlo para que no crezca y vamos a crecer nosotros. Eso es terrible. Juan el Bautista no tenía envidia, no tenía celos. Él venía llamado por Dios, querido. Cuando tú estás llamado por Dios, no andas peleando ahí a ver quién te quiere, quién se te acerca o quién te busca. No, tú estás hablando la verdad y la verdad os hará libres. Ese es el evangelio del Señor Jesucristo. No importa que yo mengüe. Juan 3:30 dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Claro. Ahora Juan el Bautista cayó en las manos del adversario. Lo llevaron, su cumplimiento fue bueno. Él cumplió, él hizo todo lo posible por llegar hasta ahí. Pero ¿sabes una cosa? Dios estaba con él, Dios lo ayudó, Dios fue poderoso hasta el último momento. ¿Sí? Él pudo renunciar inclusive a la muerte. Él pudo renunciar a eso. Pero no, él prefirió. Mira lo que dice aquí en el libro de Hebreos 11, hablando acerca, pues en cierta manera, de Juan el Bautista. Hebreos en el capítulo 11, en el versículo número 35, en la parte de abajo, dice, otros fueron atormentados y no aceptaron el rescate a fin de obtener mejor resurrección. ¿Tú crees que Juan no pudo haber obtenido el rescate? ¿Tú crees que con todas las cosas que pasaron no pudo haber sido librado de las manos de Herodes y de Herodías? Claro. Pero él dice, no aceptó el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y más de estos, prisiones y cárceles. Juan estaba ahí. Juan quedó ahí. Él tomó todo, dijo, si el ministerio ha sido cumplido, es suficiente. Pero toda la nación pudo saber que el Mesías estaba allá, que ya había llegado. Es más, Juan se los presentó de una manera clara y específica. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, dice la Escritura que Juan estaba en el desierto y ahí estaba predicando y ahí empezó a hablar. Voy a leerte algún pasaje un poquito largo en el capítulo 1, verso 19. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Y Juan les dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron,
¿Por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Y me temo decir que muchos, aunque Él esté en medio de nosotros, muchos no le conocen. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, el cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. ¿Y qué fue lo que pasó? Al siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él. Y él se paró y les dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como predicador, como proclamador, como cristiano, lo que tienes que hacer es presentar a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado. Que tienes que presentarlo a Él como el Señor de la vida eterna, como el Todopoderoso, como el Hacedor de milagros, como el que salva y que rescata, como el que tiene poder para libertar al hombre de la esclavitud del pecado, como aquel que tiene todavía el mismo poder, porque en Él no hay sombra ni mudanza de variación. Él es el Todopoderoso. Así lo debes de presentar. Juan lo presentó y dijo: este es el que fue enviado de Dios, y es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que hace misericordia a millares. Querido hermano, a nosotros nos ha bendecido tanto su amor. Un ministerio tan corto, de 6 meses, pero en 6 meses no hubo ninguna programación, no hubo ningún anunciamiento antes a la multitud. Él llegó, y como vino investido por el poder del Espíritu Santo, llegó a los corazones de los más necesitados. Sí, al final él sintió que había sido dejado solo. Inclusive le dijo a sus discípulos: vayan y pregúntenle si es él o esperamos a otro. Y cuando llegaron y vieron a Jesús, él dijo, les preguntaron: ¿eres tú? Nos mandó a decir, o si esperamos a otro. Los ciegos ven, los cojos andan, y a toda la gente les es predicado el Evangelio. Y Juan dijo: he terminado mi trabajo. Hermano, Dios quiere usar tu vida, tu capacidad, aunque sea mínima, porque lo necio, lo menospreciado y lo vil escogió Dios para avergonzar los sabios. ¿Cuántas veces te has minimizado? ¿Cuántas veces has pensado que tú no sirves para eso? ¿Cuántas veces has pensado que no te has dado a ti el llamado? Querido hermano, Dios es el que prepara el corazón. Yo he conocido personas que ni siquiera sabían leer y que ahora están metidos en la palabra de Dios porque han comprendido que el que los guió y el que los llamó es Jesús. Todo cristiano debe de saber que la salvación es un llamado de Dios para la vida eterna, y que dentro del cristianismo debe de haber vidas fructíferas, porque la Escritura dice que Él va a venir a buscar frutos. Recuerda la higuera cuando la vio, muy aparente, muy frondosa y todo, pero se acercó a buscar algo y no encontró nada. Y entonces Jesús dice que la maldijo y dijo: nunca más de ti nazca fruto. Jesús habló varias veces acerca del fruto, el fruto para Dios, frutos de justicia, de amor, de rectitud, de plenitud. Querido hermano, el cristianismo hace sabio al sencillo. Jesús es el Rey de Gloria, es el Todopoderoso. Esa reflexión es muy importante. Se dice con frecuencia que un predicador quiere que todos sus discípulos sean predicadores. Un pastor quiere que todos sus discípulos sean pastores. Querido hermano, Jesús quiere que tú des las buenas nuevas a toda la gente, de acuerdo a la medida que tienes. No calles, no escondas la luz debajo de la mesa. La lámpara se pone sobre el almud, para que así alumbren vuestras buenas obras y la gente glorifique a vuestro Padre que está en los cielos. Tiene que ser de parte de Dios.
Tienes que hablar lo que realmente has vivido. Si no has tenido una experiencia con Cristo, arrepiéntete, vuélvete a Dios, pídele a Dios que te perdone, que te salve, que tú puedas dejar todo. A lo mejor no has querido abandonar las cosas, has querido guardar algo en lo secreto. Déjame decirte que no hay nada oculto que no haya ser manifestado, que todas las cosas ocultas un día van a ser publicadas en las azoteas, que toda cosa creada está desnuda ante aquel que vamos a dar cuentas. Quiere decir que no podemos escondernos de nada. Si Dios te llamó, si Dios está preocupado en ti, si Dios quiere salvarte, es porque Dios halló gracia en tu corazón. Y la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Dios está dispuesto a ir hasta lo más profundo de tu corazón, pero tienes que reconocer algo muy importante. No puedes seguir luchando con tu vida pasada. No puedes seguir tratando de alcanzar la misericordia de Dios siendo como eres, sino volver a tener una vida completamente entregada al Rey de Gloria. Eso es lo que Dios quiere para ti. Algunos dicen, pero es que yo no soy llamado, es que yo solo soy un cristiano normal. No, hermano, un cristiano normal es el que tiene frutos. Vosotros sois los pámpanos, dice, y todo pámpano que no da fruto será cortado y echado al fuego. Sí, Juan el Bautista fue degollado, pereció, pero su obra fue exaltada. ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Los vientos de doctrina te arrastran? En algún momento, hoy es tiempo de esto, hoy es tiempo de aquello, hoy es tiempo de esto otro. No, este es el tiempo de Dios solamente. Él fue guardado, cumplió el ministerio más maravilloso. Y mi anhelo, querido hermano, porque sé que muchos de los que están aquí, de los que van a ver este mensaje, muchos son conocedores de la palabra. Han vivido, han escuchado, han estado presentes, han oído la voz de Dios de una manera muy importante. Y me consta, porque yo he sido alguien que he visto corazones convertidos. Pero este es el tiempo de volver a Dios. ¿Sabes por qué? Porque ha caído una apatía sobre el mundo, ha caído un verdadero confort. La gente se ha escudado. La pandemia ya nos apartó, ya nos cerró la iglesia, ya no quiere nada con nosotros. No, querido hermano, la palabra de Cristo no está presa. Yo prediqué en las prisiones y te puedo decir que a veces en las prisiones encontraba más alegría y gozo en la gente que los que estaban afuera en las iglesias. Tu corazón debe de caminar con Dios. Tu vida debe de estar sometida a Dios. Haz como hizo Jacob cuando luchó con un ángel. Quiero la bendición y no me voy hasta que no me la des. Y agárrate de él y dile, no me voy hasta que no me bendigas. Cuando recibes esa bendición, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. La fructificación de tu vida va a ser una realidad. ¿Por qué estar luchando ahí con los escasos? ¿Por qué tener que agarrar el poquito que queda ahí cuando Jesús dice que Él puede suplir todo lo que nos haga falta conforme a sus riquezas en gloria? Y no me refiero a dinero. Me refiero a una vida espiritual productiva, gloriosa. Me refiero a una vida apartada del pecado, una vida llena de compromisos serios con Dios, una vida que se entrega y que busca el concluir la voluntad de Dios. Dios está dispuesto. La pregunta sería, ¿estás tú dispuesto? ¿Quieres tú en esta tarde decirle, Señor, dame una nueva llenura de tu gracia? Bautízame con tu amor. A veces queremos poder. No, bautízame con tu amor para que yo pueda ver la necesidad a través de tus ojos. Ayúdame a volver a la senda antigua. Déjame entender que todavía se puede hacer algo por este mundo delirante. Gedeón, cuando oyó al Señor que le llamó, hizo sonar el cuerno y se juntaron como 32,000. Y Dios le dijo, son muchos. Y muchos fueron a inclinarse, a sentirse cómodos, a beber el agua. Jesús dijo, no, estos no pueden ir. Diles que el que tenga miedo y se estremezca, que madrugue y se vaya a su casa.
Y se regresaron otro tanto, hasta quedar 300 hombres. Con muchos o con pocos, de Jehová es la victoria. Pero que sean reales. Juan el Bautista, uno solo en medio de una oscuridad rampante, hizo que la gloria de Dios volviera a brillar en Israel. ¿Cuántos quieren ver el reino de Dios una realidad en este tiempo? Cierra tus ojos. Dile: Señor, ayúdame. Yo quiero ver tu gloria. Déjame ver tu reino de santidad, de amor, tu reino de compasión, tu reino de misericordia. Vuelve mi corazón a hacerlo sensible como al principio. Aviva nuestros días de esa manera. Enséñanos a llorar delante de ti para poder ir por el necesitado. Déjanos quebrantar nuestro corazón ante tu presencia para que la gloria de Dios vuelva a brillar en medio de la tierra. Y todo lo que pidieres al Padre en tu nombre, Él lo hará. ¿Qué preferimos? ¿Una vida larga y extensa, sin fruto? ¿O un tiempo, de acuerdo a lo que Dios permita, pero muy productivo? Que donde quiera que vayas, haya almas salvadas. No por ti, sino por el Dios del cielo. Porque tú le dijiste: no importa que tú crezcas con tal que yo mengüe. Que tú puedas asumir el reto de decir: solo soy un instrumento en sus manos. Solamente eso. Porque somos colaboradores juntamente con Él. Sí, ¿quién es suficiente para estas cosas? ¿Quién es suficiente? Dice: y tal confianza tenemos mediante en Cristo para Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu da vida. Que sea Dios el que hable en tu vida, que sea Dios el que te guíe a toda verdad y a toda justicia, que sea Dios el que te lleve a tierras de rectitud, que sea Dios el que te conduzca en el camino, aun áspero que sea el Dios que te haga caminar por el camino angosto y estrecho que conduce a la vida eterna y que puedas entrar gozoso al reino del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta tarde por la oportunidad que nos das de poder acercarnos delante de ti, de poder exponer nuestro corazón en tu presencia y de poder pedirte que nos ayudes, Señor, a ser un instrumento en tus manos. Fortalece nuestras vidas, afirma nuestros corazones, toca nuestro ser, Señor, y enséñanos tus caminos para que nosotros vayamos en pos de ti. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, hermano. Me da mucho gusto que estés aquí. Comparte estos videos, transmítelos, que la gente pueda saber que el Dios del cielo aún está vivo. Dios te bendiga. Saludos.